Yo sé que de pronto le da dificultad, ¿cómo se dice? Abrir el micrófono y conversar, pero quisiera escuchar de pronto cómo le fue con el planteamiento de la problemática. Nosotros hace 8 días, sí, creo que fue hace 8 días, habíamos dejado, digamos, como tarea, por decirlo de alguna forma, comenzar a plantear el problema pues alrededor de su investigación, ¿verdad? Del trabajo que usted está proponiendo. Entonces dimos, pues, digamos, ahí unas indicaciones digamos, como generales de cómo empezar a formular el planteamiento del problema, ¿cierto? Y pues la idea es que de esa formulación pues quede un escrito, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, pues lo primero que quisiera saber es escuchar cómo les ha ido con el asunto, cómo les ha ido con la formulación, si tienen alguna duda con el planteamiento, si tienen o si tuvieron dificultades a la hora de pronto de empezar a redactar, si se les dio digamos, se les apareció algún asunto que pueda, pues, que pueda devenir en una dificultad a futuro en el proyecto, ¿sí? Nosotros arrancamos, ¿cierto? Hubo un par de actividades muy sencillas. Yo había quedado de colocar aquí el planteamiento pues del problema. No lo he colocado, pero sí quisiera de pronto pues como escuchar ahí cómo van con eso, cómo van con el planteamiento del problema. Si se logró escribir alguna cosa para el momento en el que yo, digamos, disponga el espacio apropiado aquí en el polivirtual digamos que para que ustedes puedan subir el documento, pues no tengamos, digamos que mayor dificultad. Por ejemplo, yo lo único que tengo que hacer es agregar aquí, digamos, una tarea, ¿sí? Y pues esa tarea, pues la idea es que ustedes la complementen rápidamente con su planteamiento del problema. ¿Cómo van con eso? Uy, parce, pero yo sabía que profe, eso, de hecho, se lo... Sí, señor. Ahí me escucha bien. Sí, yo le estoy escuchando. Pues le escucho con bullita, pero bien. Si va a hablar, pues ya no le escuché más nada después de lo primero que me dijo. O si está hablando, no le estoy escuchando nada. Pero ahí no me escucha. Ahí sí. Ah, Cuando listo. pregunta, ahí no me escucha, le escucho. Y después que sigue hablando, ya no. Pues Ah, es supongo yo que sí. la señal lenta, ok. No sé, o el micrófono, no sé. Ah, bueno, pero en este momento sí. Sí, sí le escucho. Bueno, Entonces, ¿cómo van con eso? sobre algunos artículos era como el propósito de los sensores que se... Ahí se mutió. Ah, no, mano, me va a tocar quitar ese... Ahí se mutea. En algunos casos se queda mudo, pero bien. Vamos a colocar esto aquí. A colocarle que sea una rúbrica. Pero ahí me escucha. Sí, señor, sí le estoy escuchando. Bueno, no, es que es como la señal parece, pero parece raro porque estoy con un wifi y solo hay dos equipos conectados.
Yo creo que es más Profe, como el hardware. bueno, pero bueno, lo que le estaba comentando, Le escuché hasta lo que le estaba comentando. Si quiere, Daniel, no sé, escriba, resuma algo, porque realmente ahí, por ejemplo, está totalmente mudo y el micrófono suyo, por ejemplo, se ve en pantalla como si estuviera abierto, pero ahí le quité no se mueve, pues. ahí de pronto mejor. Ajá, pues ahí le escucho. Ah, bueno, a ver qué podemos escuchar, ¿no? Sí, señor. Ahí volvió y se apagó. Ah, yo no sé. Bueno, Sí. Después yo me voy a salir a ahí, volver a por ejemplo, le entrar. volví a dar intente. Mientras tanto, de pronto, no sé si Mateo o José Alejandro, bueno, yo sé que José Alejandro tenía adelantadas algunas cosas ahí en la formulación. De pronto, Mateo quiera mencionar o ir diciendo, pues, cómo ha ido con esa formulación del problema. Es el planteamiento inicial que vamos a hacer, ¿sí? No nos vamos a poner digamos, a comenzar a arrancar, pues, a escribir y a escribir y a escribir, sino eh, una reflexión inicial que ya ustedes hicieron un día, en donde me mencionaban pues cuál era la idea que ustedes tenían en mente, ¿sí? Y ahora lo que estamos tratando de hacer es estructurar esa idea que ustedes tienen en mente, estructurarla en una formulación de un problema, ¿cierto? En una formulación de una problemática. Entonces, quisiera escuchar cómo les ha ido con esa parte, cómo les ha ido si ya tienen parte del documento escritos, si no han empezado a escribir, si buscaron bibliografía, si no buscaron bibliografía. Eso es lo que estaba intentando José Daniel, perdón, José Daniel no, Héctor Daniel, contarme. Entonces, Mateo o José Alejandro, pues alguno de los dos. Mm. Antes pues de que empiece a hacer yo, digamos, como la presentación pues del día de hoy, intente de nuevo, José Daniel, a ver si me puede contar ahí un poquitico como en qué va el asunto. Bueno, la actividad quedó planteada, entonces para que lo tengan presente, quedó planteada en el polivirtual para el próximo 22 de marzo, es decir, el domingo 22 de marzo. La idea es que ustedes hagan entrega de la formulación de la problemática. Yo no les estoy colocando un límite en cuanto a número de páginas que deben redactar, eso no es importante. Siempre he sido, digamos, un firme creyente y defensor de que un texto debe ser tan extenso como tenga que ser, ¿sí? No, digamos que, pues la idea no es que escribamos carreta por escribir. Eh, ok, listo, Mateo. Eh, bueno,
Entonces, lo que les estaba mencionando era que vamos a dejar la actividad planteada. La actividad quedó planteada para el próximo, en el calendario quedó definida para el 22 de marzo, ¿cierto? Ese día vamos a hacer la entrega de la problemática, teniendo en cuenta que en los próximos días vamos a hacer una presentación inicial. Lo ideal es que para esta formulación, pues usted puede usar APA, puede usar IEEE, alguna de esas dos, ¿sí? Digamos que para el caso de los trabajos que nosotros estamos haciendo, que son de tipo ingeniería, lo ideal sería que fuera IEEE. Sin embargo, pues la norma de la biblioteca de aquí del Poli eh, eventualmente solicita la APA versión 7, ¿cierto? Entonces, si ustedes se van, por ejemplo, a la página de la biblioteca, permítanme un segundo. Si ustedes se van a la página de la biblioteca, en la página pues principal del Poli, se van a dar cuenta que existen, digamos que ellos tienen ahí pues algunas reglas, ¿qué se me hizo? Biblioteca, por acá, ¿sí? Algunas normas y algunos documentos relacionados con las publicaciones o con los temas de trabajos de grado, ¿cierto? Entonces, por acá creo que es en servicios, si no estoy mal. Consulta, préstamo, convenios, renovación, formatos, tal vez. Hay una amiga, lo voy a buscar de pronto de forma más específica. Trabajos de grado, biblioteca, Politécnico, por lo menos en esa acá hay. Por aquí aparece algo en normatividad, por acá descargó algo, pero parece ser un formato simplemente como para la entrega, ¿cierto? Entonces, fíjense que aquí habla de normas, referencias documentales para NTC 4490, estas son normas de ICONTEC, ¿sí? Relación de trabajos de monografías y trabajos de grado, esto es para la entrega que hace el coordinador de trabajo de grado, que sería, digamos, en el caso de la ingeniería, el profesor Luis Eduardo, es un formato simplemente en donde el estudiante hace entrega y autoriza que se publique. Y lo mismo por acá, es decir que, pues, si bien aquí habla de normas técnicas, como aportando, pues, al asunto de la normatividad nacional con respecto al ICONTEC, estas normas equivalen, ¿cierto? O estarían equivaliendo a las normas tipo APA, por ejemplo, pero si ustedes se fijan, ¿sí? Digamos que aquí alguna de estas, pues, aparece indicado como qué cosas debe tener el documento, ¿cierto? Es decir, cómo debe estar escrito, cuáles son las normas pues para el uso de mayúsculas, para la puntuación, para y demás cosas así. Eventualmente la referenciación, digamos que nosotros las podemos hacer utilizando pues APA, ¿no? Fíjense que aquí aparece primero, digamos, o está indicando cómo empezar a hacer esas referenciaciones, pero en el Mendeley, que es un gestor bibliográfico que nosotros más adelante tal vez vamos a ver con más detalle, evidentemente me aparece como una forma más organizada de hacer este listado de referencias, ¿cierto? Es muy posible que yo pueda, no lo he ensayado, pero vamos a mirar aquí. Vamos a mirar. A veces el Mendeley trae digamos, una herramientica que permite que yo cambie el estilo de referenciación, y cuando no conoce qué estilo de referenciación es el que estoy hablando, se puede cargar, ¿cierto? Entonces usted lo puede utilizar. Lo que desconozco es si ICONTEC, por ejemplo, en alguna ocasión ha hecho algún archivo de Mendeley que le permita a Mendeley citar de acuerdo a lo que ellos sugieren.
¿cierto? Porque así como está, pareciera IEEE. IEEE numera por acá, ¿cierto? Y coloca aquí el apellido, el nombre del autor, el título del documento y así sucesivamente. Es con numeración, ¿sí? Salvo que la numeración o que los numeritos están en unos corchetes cuadrados, ¿cierto? Pero se parece, digamos que se parece bastante. Entonces, si ustedes abren su Mendeley por acá en alguna parte, vamos a ver. Fijémonos un segundito. Ah, vamos a abrir más bien el Word, que creo que es en el Word donde yo vi eh, esa forma en la cual pudiéramos, por ejemplo, digamos, configurar para que esto cite de acuerdo a lo que nos interesa, en este caso, que sería como IEEE, perdón, NTC. Vamos a hacer una búsqueda aquí en Internet, NTC 4490 para Mendeley. Vamos a ver si parece ser que no. Pero si ustedes se van, digamos, al Word o al procesador de textos que estén utilizando, el Word les va a permitir escoger como, digamos, como la mejor forma en la cual pudieran citar y referenciar algo, ¿sí? Supongamos que yo voy a comenzar a insertar citas aquí como loco solamente como para hacer una prueba, ¿sí? Como para ver cuál se parece más a aquella NTC. Normalmente las normas y Contec posiblemente vengan de otra fuente. No, que usted me estaba preguntando algo por el idioma, no. Digamos, el idioma pues puede ser la fuente que usted consulte. Si está en inglés, por ejemplo, pues no pasa nada, colocamos el nombre de los documentos o el título de los documentos en inglés. Antes creo que es más valioso de pronto incluirlos en inglés. Lo único es que hay que respetar, pues digamos que el orden de aparición, en el caso, si es IEEE, por ejemplo, aquí aparece con el estilo APA, aparece un lenguaje de citación. Si usted lo quiere cambiar, lo puede cambiar, ¿sí? Pero pues en este caso, digamos que yo lo tengo aquí en inglés previamente porque pues hay un poco, ¿no? Fíjese que si yo lo cambio ese lenguaje, por ejemplo, si me voy por acá y busco el español, ni siquiera aparece español de Colombia o de Latinoamérica, pues podríamos colocarle como el español México. Fíjese que realmente no cambia como mucho. Sí, es decir, los títulos siguen apareciendo en inglés porque así lo agregué yo, ¿cierto? Es decir, que entre inglés, que aparece por aquí, ¿sí? Y español, pues no es como mucha la diferencia en el estilo de citación. Fíjense ustedes que sigue siendo la referencia Smith et al. Aquí parece lo mismo, exactamente lo mismo. Y en el español chileno aparece exactamente lo mismo. No hay como una diferencia en el lenguaje que usted utilice, ¿sí? Sin embargo, en el estilo, nos vamos a mirar el estilo, ¿sí? Mm, yo puedo seleccionar uno que se parezca a la que nos están diciendo. APA va a aparecer así la referencia. Qué pena. Qué gato. Así la cita, perdónenme, ¿cierto? Y así la referencia. En IEEE va a aparecer un numerito, ¿cierto? Que les decía que se parece un poquitico al de Icontec y el numerito por acá abajo. Entonces, si ustedes siguen seleccionando, fíjense ustedes que aquí ya el número aparece en paréntesis y aquí aparece con un puntico en el listado y así sucesivamente. Entonces, aquí vuelve y se parece un poquitico al APA. En Nature aparece un numerito y otro numerito por acá abajo. En el manual AMA aparece. Aquí hay muchas donde ustedes pudieran, digamos que, buscar cuál es como la forma más parecida, ¿cierto?
Inclusive aquí aparece que buscar otro estilo. Entonces, si uno le coloca aquí, vamos a ensayar a ver si dentro de la base de datos de Mendeley aparece algo relacionado con la Icontec. Yo no creería, pero ahí no aparece nada. Podríamos decir algo así como NTC, o de pronto como alguna ISO, pero creería yo que no. Entonces, lo más fácil sería de pronto, miremos a ver si esto qué carajos. A ver qué sugiere ahí. No, no se parece mucho a la de la Icontec, ¿cierto? Aparece entre paréntesis los nombres completos de los autores y luego aquí aparece la forma de citación. Entonces, en ese orden de ideas, yo sugeriría que tal vez la que más se parece a la que nos está pidiendo digamos que la biblioteca sería IEEE, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo comienzo a insertar citas, si me voy por acá y digo, listo, primero voy a citar este coso, él me inserta la cita, ¿cierto? Luego yo sigo escribiendo por acá e inserto otra cita por acá, digamos, ahora voy a insertar esta de aquí, y luego me voy a otra por acá. Acá. Por acá continúo con mi escritura e inserto una cita final por acá, digamos, ahora cualquier otro documento que yo tenga por aquí, ¿sí? Y finalmente hago el listado de referencias. Por acá al final, digamos, yo digo, bueno, voy a insertar la bibliografía, entonces me voy acá e inserto la bibliografía. Observe usted que, digamos que la bibliografía se inserta en donde esté el cursor, ¿cierto? En el texto. Entonces yo le puedo decir, listo, ese es mi listado bibliográfico. Y se parece un poco, por lo menos en la forma de numeración, al que nos están pidiendo, ¿sí? En ese orden de ideas, digamos que la citación en IEEE pudiera ser así. Ahora, ¿por qué es importante utilizar Mendeley? Supongamos que ustedes les piden que cambien este estilo de citación, que lo cambien para APA. Pues lo único que hay que hacer es acá, ¿cierto? Venirse acá y con el Mendeley decir, listo, ahora lo quiero es en APA y no como estaba ahí. Entonces él automáticamente actualiza tanto las citas, las va a cambiar de este numerito a la forma de citación apellido, coma, año. Si ustedes observan, aquí aparece apellido, coma, año, apellido, coma, año, apellido, coma, año. Y por acá los va a organizar en orden alfabético, si mal no recuerdo. No en orden de aparición, sino en orden alfabético. Ay, aquí no las cambió. Ve qué raro. A ver. Aquí debería haberlas cambiado, ¿cierto? Porque le estoy diciendo que lo cambie por... algo pasó ahí. Ah, bueno, tal vez toca actualizarla manualmente. Creía que se actualizaba de una vez. Ahí la actualicé, le di update bibliography y ya se actualizó. Ahora sí, a orden alfabético y sin numeración. ¿Listo? Cerrado el paréntesis ahí con respecto a las referencias, creo que la mejor forma de hacerlo es utilizando un gestor bibliográfico. En eso vamos a detallar un poquitico más adelante, ¿sí? Sin embargo, pues ustedes, Ave María, se me está guardando ahí lo que no quería guardar, pero bueno. Sin embargo, pues ustedes como van a empezar a redactar, ¿cierto? O como ya empezaron a redactar, por ejemplo, el planteamiento del problema, pues la idea es que vayan utilizando, pues, el procesador de textos que así lo requieran, que entre otras cosas, a mí se me olvidó también, y ahí me disculpo, pero recuerden que vamos a tratar de utilizar esto para que lo tengan presente. El overleaf es, digamos que una especie de editor de texto, ¿cierto? Que soporta lenguaje látex. Entonces, digamos, lo ideal sería comenzar a crear la propia cuenta de Overleaf, lo que yo les voy a cambiar de pronto dentro o a cambiar, no, a compartir, es el enlace a la plantilla, ¿sí? Si ustedes se fijan, dentro de las plantillas que yo tengo aquí agregadas en Overleaf,
aparece una que dice tesis poli JIC. Esa plantilla fue propuesta por el profesor Jean-Pierre, fue, digamos que, editada por Rubén, la hemos utilizado, digamos que, para diferentes elementos y ustedes podrían buscarla en su propio perfil de Overleaf, podrían buscarla y comenzar a editarla. Si nosotros abrimos aquí la tesis, digamos que, o la plantilla aquí en el Overleaf le va a mostrar dos vistas. La vista de texto enriquecido, la vista de código, como lo podríamos llamar, y por el otro lado le está mostrando la compilación de cómo está quedando pues el PDF escrito, ¿cierto? Entonces aquí aparece, digamos, cerramos toda esa publicidad y aquí aparece, por ejemplo, pues la portada, quién va a ser, cuál va a ser el nombre pues y apellido del autor. Esta partecita de acá no es editable, esa se edita desde aquí, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren editar, digamos, el nombre del primer autor, nombres y apellidos del primer autor, pues se van y buscan a ver en dónde aparecen esos nombres y apellidos de los primeros autores. Lo otro es por acá, presentado el programa de, entonces se van hacia acá, hacia el programa, como requisito para optar al título, ¿cierto? ¿De qué programa? ¿Cierto? Entonces aquí tendríamos que escribir cuál es el programa pues que vamos que estamos estudiando, que sería ingeniería en automatización y control y demás, y se comienzan pues a hacer, si yo escribo aquí, por ejemplo, para optar por el título de ¿cierto? Entonces cada uno de ustedes puede empezar a editar aquí, por ejemplo, y escribir, ¿sí? En automatización y control. Yo estoy en estos momentos, perdónenme, editando sobre la versión original, pero yo puedo copiar digamos que esos elementos. En este caso, pues me va a cambiar por aquí un poquito solamente, disculpen, solamente pues lo que acabo de colocar, ¿cierto? Pero pues ya ustedes pueden editar sobre esta tabla de contenido todo lo que tienen relacionado pues con la, con la tesis. Aparece un archivo de texto principal y ese archivo de texto principal pues nos sirve para definir ciertas cosas relacionadas, por ejemplo, con el estilo de escritura, con las partes del documento, con la bibliografía, ¿cierto? Aquí se definen ese tipo de cositas. Nosotros podemos, si nos vamos por acá nuevamente a la portada, ¿cierto? Y se fijan, cuando yo doy clic así, ¿cierto? Entonces aquí me está diciendo que debo definir quién es el autor, quiénes son los autores, entonces puedo empezar a editar esos nombres, ¿cierto? Y así sucesivamente. Entonces aquí me aparecen etiquetas, ¿cierto? Etiquetas para el programa, etiquetas para el autor, ¿cierto? Y esas etiquetas se pueden cambiar, a ver si me acuerdo en dónde es. Usted las pueden ir cambiando para que las tome automáticamente. A ver, un segundito. Fíjense que aquí aparecen esos etiquetas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, nombre completo de los autores. Entonces, aquí sería donde tendríamos que etiquetar el autor. Por ejemplo, digamos, si yo le cambio aquí por mi nombre, Jairo Cuellar, ¿sí? Si le cambio aquí el título del documento, entonces coloco aquí proyecto para, bueno, el título que ustedes tengan, para graduarme como, ustedes colocan el título del proyecto 1, ¿cierto? Una vez que yo tengo eso, pues entonces evidentemente digamos que cuando hago los cambios, seguramente eso va, mire que aquí comienza a aparecer. Ah, bueno, me toca hacer la compilación. A ver, permítanme un segundo. Me toca ir nuevamente a la portada, ¿cierto? Y en este caso, recompilar el documento de la portada para... Ups, un segundito. Mm, a ver. Bueno, si ustedes lo requieren,
Es más, ni siquiera sería necesaria la etiqueta K, ¿cierto? Sino que pues nosotros podríamos escribir directamente aquí en el documento, ¿cierto? Antes lo hacíamos así, escribíamos directamente aquí quién era el que iba a presentar, documento presentado al programa D, aquí habla de que es una maestría en, venga a ver eso dónde está. Programa de maestría en, creo que esto está como duplicado porque aquí dice doctorado, pero en la portada sale maestría. Miremos a ver en dónde más pueden haber cambiado esa partecita. Fijémonos por acá. J dice tesis. Ah, es aquí, fíjense, en donde dice data. La carpeta que dice data, esa sí es la que seguramente tenemos que cambiar, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí aparece el título del documento que presenta. Entonces, aquí tendríamos que colocar título del proyecto de grado definido. Ustedes le colocan el título que quieran. Perdónenme. Con el nombre de los autores, por ejemplo, ¿cierto? En este caso, pues comienzan aquí a colocar sus nombres, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, Airo Alberto Cuellar, ese sería un nombre. Por acá podríamos colocar el nombre del segundo autor, cualquier otro autor que se les ocurra, Rubén, Darío, Vázquez, por ejemplo. ¿Sí? Cuando nosotros compilamos esto o guardamos esto aquí, esos cambios se van a ver reflejados ahora sí en la portada. ¿Sí? Si se fijan, él automáticamente compiló, aparece el título del trabajo, aparece el nombre de los autores y así sucesivamente en la pestaña, en la carpetica que dice data, ustedes pueden comenzar a editar esas cosas y a organizar su documento, ¿no? No nos tenemos que preocupar, la ventaja de esto es que no nos tenemos que preocupar por, digamos, por el formato, por la forma en la que nosotros vamos a organizar las cosas ahí, porque pues esto ya tiene un formato predefinido. Y lo mismo va a pasar cuando tratemos de hacer la bibliografía, ¿cierto? En la bibliografía, si ustedes se fijan, aquí yo puedo seleccionar qué estilo de citación voy a colocar. En este caso aparece como APA, ¿cierto? Pero aparte de eso, yo en la pestaña de datos, digamos que debo cargar un archivo que se llama referencias.bit. Si me voy a la pestaña de datos, ahí aparece un archivo que se llama referencias.bit. Este archivo lo obtengo del Mendeley. Entonces, si me voy nuevamente al Mendeley, ¿sí? Y digamos que en el Mendeley yo ya tengo agregadas todas mis fuentes. La idea es encontrar todos los documentos que cada vez que usted agrega una fuente nueva, pues tendría que sobreescribir este archivo referencias.bit, ¿cierto? Sin embargo, pues esto no es edita, o sea, la idea no es que nosotros lo editemos desde aquí, sino que el archivo se suba en duro y con este mismo nombre, ¿sí? Mire aquí que yo puedo comenzar a cargar archivos y sobreescribirlos o puedo eliminar este, ¿cierto? Puedo borrarlo y agregar un nuevo archivo de referencias, ¿sí? ¿Cómo genero yo un archivo .bit desde el Mendeley? Por ejemplo, digamos que ustedes, la vez pasada, una de las actividades fue crear ¿cierto? Ay, pero qué juicioso. Bien, por lo menos por ejemplo, crear un listado de referencias, ¿cierto? Y una vez que yo tengo ese listado de referencias, lo que puedo hacer es exportarlo, ¿cierto? Entonces, tengo todos esos elementos ahí, los selecciono, ¿sí? Y una vez seleccionados, en la partecita de acá abajo del Mendeley aparecen digamos que unas formas, y dentro de esas formas, fíjense que me permite que yo genere un archivo .bit, como el que me está pidiendo el overlift por acá, ¿cierto? Entonces yo genero mi archivo bit.txt, pero obviamente ya tengo que tener agregado todo esto por acá. Le digo dónde me lo guarde, ¿sí? Entonces le digo que esas son mis referencias, las guardo. El archivo .bit quedó generado en el escritorio de este equipo, aquí aparece, y posteriormente yo debería poderlo cargar, ¿cierto? Evidentemente a la plantilla acá, a la carpeta data,
¿cierto? En donde yo quiero hacer digamos que, mis citaciones y demás. El enlace a esta plantilla lo voy a estar colocando ya mismo, ahorita apenas terminemos, lo voy a estar colocando en el polivirtual. Overleaf tiene, si ustedes se van a la página principal de Overleaf, voy a salirme de aquí ya. Si se van a la página principal del Overleaf, ustedes bajan por acá, aparece un enlacecito que se me hizo, que dice Learn LaTeX in 30 minutes, ¿sí? Entonces, si ustedes ingresan ahí, como aprenda LaTeX en 30 minutos, ¿cierto? Entonces, aquí aparece como ¿cómo se llama? Una especie de instructivo, ¿cierto? Pues obviamente está en inglés, ustedes pueden utilizar los cositos que trae por acá su navegador para traducir eso a español, pero aquí nos aparece pues como digamos como las cosas más importantes que se deben aprender pues de LaTeX para poder comenzar a utilizar, perdón que dejé de compartir, para poder comenzar a utilizar esa plantilla de Overleaf. Aclaración, aquí pues digamos que entre los que estamos aquí en la reunión, una aclaración es que digamos que pues que no es obligatorio que lo hagamos acá, ¿listo? Solamente que seguramente ustedes se van a encontrar que nosotros desde el programa pues estamos promoviendo el uso de estas plantillas de texto enriquecido que nos permitan, digamos que editar muy rápidamente, digamos, por ejemplo, una ecuación, una citación, ¿cierto? Entonces es bastante útil para que ustedes posteriormente comiencen a escribir ahí y que no nos estemos preocupando por el formato del documento, porque pues esos son elementos que evidentemente que la plantilla de LaTeX así lo va a, digamos que se va a configurar de esa forma. Entonces les voy a dejar el enlace a la Aprenda LaTeX en 30 minutos. Seguramente ustedes ya de pronto con el profesor Jean-Pierre, con el profesor Rubén, han utilizado alguna plantilla que esté en Overleaf, ¿cierto? Y si no, pues entonces la idea es que empecemos por utilizar esta, aclarando nuevamente, vuelvo y repito, que no es obligación hacerlo desde el Overleaf. ¿Listo? Es solamente una sugerencia. Entonces, digamos, si yo ingreso por acá, bueno, no mentiras, para poder encontrar los proyectos, ¿cierto? Yo debo crear mi cuenta de Overleaf, ¿cierto? Entonces, para poder crear mi cuenta de Overleaf, la idea es que, pues, que cada uno de ustedes, pues, que supongo yo que ya algunos tendrán, ¿cierto? Puedan digamos, crear ¿cómo se llama? Su propio perfil aquí. Y evidentemente, pues, digamos que empezar como a editar ese documento precisamente. Miren ustedes que si yo doy clic aquí, ¿cierto? Y le digo que me copie ese proyecto, ¿sí? Puedo utilizar la copia para dejar ahí la versión original, ¿cierto? Entonces, en este caso yo copio, ¿cierto? Y la versión que yo tengo aquí es mi versión, no es la versión original, ¿sí? Aunque en algún momento, pues digamos que yo creo que fui también digamos que partícipe de estas cosas, pero fíjense ustedes que otros compañeros de ustedes me compartían, digamos, sus documentos. Este fue tal vez el último trabajo de grado que yo asesoré en el Poli, el trabajo de grado de Friendly. Él utilizó el Overleaf para, digamos que, pues escribir su documento y pues lo tenía compartido conmigo, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, digamos que si yo me voy por acá, por ejemplo, y le hago una copia de ese archivo, debería salir por acá. Estos son todos los proyectos, inclusive los que han sido compartidos conmigo, ¿sí? Pero aquí son los que son míos, propios míos, ¿sí? Entonces, para que lo tengan muy presente, es una herramienta, digamos, relativamente poderosa. Es solamente como para escribir, pero ya. Bien, el enlace a esa plantilla obviamente lo va a estar publicando a través del polivirtual. Entonces, vamos a tratar de avanzar un poquitico con otros elementos.
que necesariamente vamos a tener que incluir dentro del trabajo de grado. Una vez que ustedes tienen como planteado su problema y han hecho una búsqueda, a partir de esa búsqueda que ustedes van haciendo, digamos que uno comienza a reunir una gran cantidad de documentos y esa gran cantidad de documentos generalmente las vamos a agrupar dentro de una revisión bibliográfica que posiblemente le vamos a colocar un nombre, algo así como antecedentes, estado del arte. Es más, si nos vamos acá a la plantilla de Overleaf, qué pena estarme devolviendo continuamente. Si nos vamos nuevamente a la plantilla de LaTeX, dentro de las partes del documento, si ustedes observan, aquí aparecen partes del documento, aparecen agradecimientos, aparece un anexo, aparece otro anexo, aparece una bibliografía, conclusiones, dedicatorias, objetivo 1, portada, resultado, resumen, ¿cierto? Pero si yo me voy pues al documento como tal, a este de aquí, dentro de la tabla de contenido, voy a tal vez a tratar de cerrar un poquitico aquí. Si ustedes observan, vamos a arrancar con el problema, ¿sí? Posteriormente con la justificación, pero parte del problema nutre los antecedentes, ¿sí? Entonces, estos antecedentes que aparecen aquí, no, la idea no es hacer solamente un listadito, ¿sí? Sino la idea es describir cuáles son los aspectos relevantes para la investigación, ¿cierto? O sea, si ustedes encontraron otro proyecto distinto, la idea no es que solamente lo metan aquí, que no sea solamente citas y referencias y ya, sino que se especifique cuáles son los elementos valiosos para el proyecto que usted encontró en esa referencia, ¿cierto? Entonces, la idea del apartado de antecedentes no es únicamente hacer una lista grande de referentes bibliográficos que usted encontró, sino organizarlos de forma tal que usted pueda decir claramente qué le sirvió de ese archivo o qué no le sirvió o qué utilizó o qué no utilizó. Entonces, en ese orden de ideas, pues aquí también vamos a tener que aprender a cómo estructurar eso. Entonces, esa es la idea de la presentación del día de hoy, en donde vamos a ver un poco cómo hacer una revisión bibliográfica, ¿cierto? Entonces, fíjense ustedes que las revisiones bibliográficas, digamos que nos van a servir para varias cosas, ¿sí? La revisión bibliográfica o los resultados que nos arroje esa revisión bibliográfica nos va a servir para que nosotros planteemos ese estado de la cuestión. Cuando yo hablo de estado de la cuestión, esto de aquí, ¿cierto? Es el problema, ¿sí? El problema o el estado del arte, ¿sí? Digamos que yo lo puedo coincidir como con estas dos cosas, ayudar a nutrir esas dos cosas. El estado del arte, que viene siendo similar al estado de la cuestión, me sirve para nutrir o para soportar la problemática que yo planteé, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, digamos que yo puedo comenzar a hacer búsquedas que nutran el estado de la cuestión o el estado del arte, que me ayuden a construir un marco teórico, un marco conceptual. Estos a veces, digamos que nosotros podemos dejar uno solo, un marco conceptual y teórico, por ejemplo. Un marco metodológico, eso ya es parte de la metodología, por ejemplo. Es decir, que aquí nosotros vamos a definir como fases o estrategias, ¿sí? Pero a veces esas fases que yo defino aquí o ese paso a paso que yo defino aquí están basados en otros documentos que yo encontré, ¿cierto? Entonces, puede ser que ustedes encuentren ¿cómo se llama? Un documento o por ejemplo, digamos que un proyecto diferente o alguna otra cosa que nos ayude a entender qué paso a paso debo seguir yo para trabajar en mi proyecto. Eso lo tenemos que colocar en el apartado metodológico. Si ustedes observan, aquí aparece una metodología en el apartado 1.6, que es lo que en la presentación yo estoy asumiendo aquí como marco metodológico. ¿Listo? Entonces el marco metodológico va a ser seguramente un listado de actividades, no solamente es eso, pero va a ser seguramente un listado de actividades que usted va a definir para lograr el primer objetivo, otro listado de actividades para definir el segundo objetivo y así sucesivamente. Aquí, por ejemplo, se sugiere que usted muestre cómo está organizado el documento, ¿cierto? Pero más importante que esto, ¿sí?
es definir otras cosas metodológicas como por ejemplo el listado de instrumentos, el listado de herramientas que usted va a utilizar. Por ejemplo, en el caso de los que van a hacer implementaciones, digamos, de hardware, ¿cierto? Entonces, si usted va a hacer implementaciones de hardware, deberá hacer un listado de equipos y herramientas que va a utilizar. Ah, que es que va a utilizar la SP32, que va a utilizar unas baterías, que va a utilizar, ¿cierto? Ese listadito de herramientas le permite a los futuros investigadores, ¿cierto? O a las personas que terminen leyendo su documento, evidentemente, pues, a saber cómo hizo usted su experimento y cómo lo pueden mejorar. Entonces, la búsqueda bibliográfica termina nutriendo todos estos apartados que aparecen aquí. ¿Listo? Pero nos vamos a concentrar únicamente en la búsqueda bibliográfica y la construcción de los antecedentes. Entonces, la primera parte es recopilar la información relevante relacionada con un tema o un problema. En el caso de ustedes, por allá en la primera parte del curso hablábamos de un tema de investigación, entonces ustedes o me indicaron a mí, ¿cierto? ¿Qué temáticas eran las que tenían en mente, ¿cierto? Y esas temáticas que tenían en mente, pues digamos que ya, ¿de dónde se originaron? De lo que ustedes habían observado. Regálenme un minutico, qué pena con ustedes, un minuto. Voy a tener aquí una situación y ya, un minuto y regreso. Listo, ya estoy aquí nuevamente. Les decía entonces que la revisión bibliográfica se debe efectuar alrededor de una temática o de un problema que ya ustedes tienen definido, ¿verdad? Eh, eh, lo que estamos haciendo aquí es tratar de darle sustento al por qué es importante la revisión. Debe obtenerse esa revisión bibliográfica a partir de fuentes confiables. La vez pasada discutíamos cuáles eran esas fuentes confiables, ¿verdad? Una fuente confiable es, por ejemplo, el material que aparece publicado en diferentes editoriales científicas, el material que ustedes encuentran a través de la biblioteca, por ejemplo, del Poli, el material, digamos, que es, por ejemplo, digamos, otras tesis de sus compañeros. ¿Por qué son importantes esas otras tesis de sus compañeros? Generalmente lo que uno hace es, por ejemplo, que su investigación se basa o la parte principal de su investigación se está basando eventualmente en un proyecto que ya hizo o que ya adelantó alguna otra persona, ¿cierto? Entonces, si ustedes consultan esos documentos, eso no está mal. Eso no está mal porque evidentemente usted está tomando una base de una fuente confiable que ya fue revisada por algunos otros profesores, por otros pares y que fue aprobada para otorgarle un título a una persona, ¿sí? Cuando ustedes están en un nivel de pregrado, lo ideal, digamos, ustedes están estudiando una ingeniería, lo ideal es que ustedes busquen tesis o proyectos de grado de ingenierías, ¿cierto? O inclusive de cosas más avanzadas, por ejemplo, una tesis de una maestría, una tesis de un doctorado, ¿cierto? Si ustedes logran, digamos que esos documentos, por ejemplo, de posgrados, les sirvan a ustedes como referencia,
pues evidentemente van a dar a entender que el tema de investigación o que el problema que ustedes están planteando es de interés. Y es de interés porque evidentemente, digamos que el interés genera investigación, por ejemplo, en programas de alto nivel como lo son las maestrías, como lo son los doctorados, ¿cierto? Lo que no puede pasar es que, por ejemplo, usted esté, o lo que no debería pasar más bien, ¿sí? Y esto que voy a decir no es una regla general, ¿sí? Pero no debería ser que usted, que está construyendo un proyecto de grado para una ingeniería, base o seleccione dentro de sus referencias, qué sé yo, un ensayo que utilizaron, digamos, para una tecnología o para un programa técnico, ¿cierto? Un documento informal de pronto, que sea un informe técnico por allá que elaboró alguna persona digamos que tenga menos nivel en cuanto a conocimiento estamos hablando, ¿sí? Eso no debería ser, pues no es el orden natural de las cosas, salvo, y aquí una excepción, ¿cierto? Que ese documento que usted esté consultando tenga una temática que sea pues absolutamente relevante, pues, y que la persona que lo hizo, a pesar de su nivel, digamos, académico inferior al que ustedes están estudiando, pues haya logrado atacar problemas muy avanzados. Entonces, en ese orden de ideas, ahí habría una excepción que aplicaría, pues, digamos, para todos los niveles formativos, ¿sí? La recomendación general es, usted está escribiendo un proyecto de pregrado para una ingeniería, entonces utilice proyectos que ya hayan sido valorados para el mismo nivel, es decir, para la ingeniería, o para niveles superiores, para niveles de especialización, para niveles de maestría, para niveles de doctorado, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, la revisión bibliográfica no es un capricho, la revisión bibliográfica tiene una razón de ser y esa razón de ser es proporcionar una visión actualizada sobre el tema. ¿Y esto cómo lo hacemos? Si ustedes recuerdan, por allá un día estuvimos jugando por acá con la biblioteca del Poli, ¿cierto? Digamos, nosotros ingresamos por acá a la biblioteca del Politécnico Colombiano, Jaime Sasa Cadavid, eh, como para ir organizando como esas referencias digamos que yo debo tratar de organizar y como para ir haciéndome una idea, fíjense que lo que dice aquí que es que debe proporcionar una visión actualizada sobre la temática que nosotros estamos proponiendo. Y si es actualizada, significa que yo no voy a poder utilizar, digamos que referencias supremamente viejas. ¿Sí? Es decir, no, es que me estoy basando en un artículo, en un proyecto que se hizo por allá en 1972 o en 1940 y no sé qué. No, la idea es que las referencias bibliográficas que ustedes estén utilizando y por esa razón, por acá en una de las, a ver, en alguna de las actividades que nosotros proponíamos, ¿cierto? Seguramente hacíamos énfasis en que utilizáramos, digamos que referencias recientes, ¿no? Entonces, si nos vamos a las novedades bibliográficas, nos vamos por aquí a las bases de datos, ¿sí? Creo que alguien llegó, alguien se fue. Ok. Si nos vamos por acá a las bases de datos, ingresamos con nuestra cuenta del Poli. ¿Cómo es que es la mía? J. Cuellar. Ya se me olvidó. A ver. ¿O será JA? Ay, ¿y por qué no me... Uy, ¿qué pasó aquí? A ver, bases de datos. Ahora sí. A ver. Es muy raro que no me haya tomado las cuentas de Google que ya estaban almacenadas en el navegador, porque pues la del Poli obviamente es una de esas. Entonces, digamos que aquí aparecen los recursos electrónicos con los que el Politécnico cuenta, entre ellos, y una forma, me perdonan de pronto ser tan reiterativo, pero si uno utiliza esta base de datos, el Scopus, recuerden que eso nos permite hacer ciertos elementos o ciertos elementos relacionados con búsquedas y guardarlas y hacer una breve analítica de esa información que yo encontré.
Una breve analítica es, digamos, hacer un breve análisis de la bibliografía. Por ejemplo, en este caso, yo les recomiendo que creen una cuenta. Cuando ustedes le dan clic aquí en crear una cuenta, pueden crear una cuenta de Scopus que esté amarrada a su cuenta del Poli o a su cuenta personal, cualquiera de las dos. En mi caso, yo tengo una cuenta tanto de autor como de consultor, que es la misma, ¿cierto? Esa misma cuenta me va a servir para las búsquedas que yo haga en Mendeley, ¿sí? Si ustedes se fijaron, cuando yo abrí el Mendeley, me apareció una ventanita parecidita a esa que aparecía ahí, ¿cierto? Por ejemplo, si yo me voy acá al Mendeley que aparece aquí, si ustedes se fijan, la cuenta que él termina abriendo, vamos a ver si lo logra hacer, la cuenta que termina abriendo es exactamente la misma con la que yo me logué acá, ¿sí? Dice que soy Jairo Cuellar y ese es mi correo, ¿cierto? El mismo que yo ya tengo aquí, digamos, en Scopus marcado, ¿sí? Es exactamente el mismo correo y la misma cuenta. Entonces, por ejemplo, si yo hago una búsqueda aquí, voy a decir cualquier cosa. La vez pasada hicimos búsquedas relacionadas, por ejemplo, con la calidad del aire, que alguno de los compañeros está o propuso algún problema similar. Si yo coloco calidad del aire aquí, air quality, ¿cierto? Y hago la búsqueda, esto me va a sacar una cantidad de documentos impresionante, ¿cierto? Entonces, esa cantidad de documentos que yo tenga ahí, pues voy a tener que comenzar digamos que a explorar realmente de qué es lo que yo quiero conversar, ¿cierto? Porque, por ejemplo, aquí me está diciendo, son 266.626 archivos que hablan de calidad del aire, ¿sí? Si usted observa los títulos, todos tienen relación. Percepciones de calidad del aire, ciudades de Grecia, no sé qué. Y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, yo puedo comenzar a definir cosas como por decir algo, bueno, filtro los últimos años. Y si ustedes observan esta gráfica que aparece aquí, estoy marcando, en los últimos años, en las temáticas relacionadas con la calidad del aire van para arriba, es decir, que cada vez es una temática pues mucho más relevante y esto se debe evidentemente pues a que digamos, a que los temas ambientales y demás pues son de alto interés. Entonces, yo sugeriría que quisieran varios filtros, por ejemplo, indicar que esto sea de información del 2020 en adelante, por ejemplo. Entonces, digamos que si yo hago esa aplicación ahí, se supone que esta búsqueda debería reducirse, ¿cierto? Porque solamente la reduje a los últimos 5 años. Yo aplico los filtros acá abajo. Y aquí se me hizo. Creo que era en este botoncito. Y una vez que aplico esos filtros, él me va a mostrar únicamente los últimos 5 años y pasó de 200 y pico de mil a 106.000, ¿cierto? Siguen siendo hartos porque en los últimos años es que más se ha publicado. Ahora, lo otro que yo puedo hacer es comenzar a filtrar, ¿cierto? Por ciencias o por tipo de documentos. Si me interesan solo artículos, por ejemplo. Quiero solo artículos, ¿sí? O quiero solamente artículos de conferencia, ¿sí? O quiero solamente, bueno, los artículos son los más importantes, entonces no los pueden dejar por fuera. Quiero solamente reviews son revisiones bibliográficas o capítulos de libro o reviews de conferencia. Bueno, digamos, si yo lo dejo solamente en artículos y en conference paper y hago el filtro, pues se va a reducir como a 80 y péguele, ¿sí? 94.000 y aparte de eso le digo que me tome no los últimos, porque aquí está organizado por los más nuevos, de los más nuevos para abajo, sino los más interesantes, y los más interesantes son los más citados. Si ustedes se van aquí a esta campanita y lo colocan como los más citados, entonces él me va a mostrar de pronto archivos no tan recientes. Es que yo le coloqué, yo iba a decir por qué me salen del 2020 y resulta que sí le coloqué 2020. Entonces, miren ustedes que este documento, por ejemplo, ¿sí? Es un documento que tiene 8.930 citaciones, es decir que 8.930 trabajos lo han citado. Hay que ver qué tiene eso. Hay que ver qué fue lo que escribieron ahí porque es un documento que atrae el interés de la gente, ¿sí? Es un documento que fue publicado en una revista, ¿cierto? Que fue hecho por estos autores que aparecen aquí y fue un documento publicado en el 2020. Tiene sentido de que los documentos más viejos sean los que, más viejos dentro de este rango, ¿no? Que los que más viejos llevan siendo leídos, pues sean los que más citas tengan.
Si yo me voy así con esos resultados a hacer un análisis, le di clic aquí donde dice Analyze Results. Entonces me voy por acá, le doy un tiempito al Scopus ahí que procese y qué tales, ¿sí? Y miren ustedes que la escala de por acá me aparece en el orden de los miles de documentos. Entonces, desde el 2020 hasta el 2025, por ejemplo, la curva siempre fue creciente. En lo que lleva el 2026, que es más bien poco, nada más, y eso de nada más es un decir, nada más hay 3.750 documentos con relación a temáticas de calidad del aire, ¿cierto? Entonces, aquí de pronto, Héctor Daniel, el compañero, deben ser un poco más selectivos porque aparece, yo solamente le puse calidad del aire, pero podría agregarle otras cosas como por ejemplo sensores. ¿Para qué? Porque hay muchos temas ambientales que se trabajan también, o químicos, por ejemplo, que se trabajan a partir de la calidad del aire. Creo que la otra vez nosotros le agregamos aquí una palabrita clave, algo así como and, y colocamos por decir algo sensors. O podríamos colocar algo como low cost sensors, sensores de bajo costo, ¿cierto? Podríamos colocarlo de pronto así y hago nuevamente mi búsqueda con los filtros que tengo. No sé, no estoy seguro si me la hace con los mismos filtros o si me lo cambia, ¿sí? Y ahora me está diciendo, bueno, de todos esos documentos, nada más 1.205 cumplen con estas dos cosas que hablan de calidad del aire y de sensores de bajo costo, ¿cierto? Entonces, si usted se fija, aquí ya el número es un poco más manejable. 1.205 es mucho más manejable, ¿sí? Si ustedes ven aquí, el primer título dice de sensores de bajo costo a datos de alta calidad. Una suma de desafíos y buenas prácticas para calibración efectiva de sensores de material particulado de bajo costo, pues, ¿cierto? Entonces, así eventualmente nosotros podemos encontrar o ir a lo que nos interesa, ¿cierto? Si me voy nuevamente, miren ustedes que aquí me está mostrando es un artículo del 2021 y ya tiene nomás 312 citas. Si me voy nuevamente al análisis de resultados, el análisis de resultados me arroja, digamos que ya cosas un poco más manejables, no esos miles de documentos, sino cosas en cantidades de centenas. Uy, qué pena. Si ustedes observan lo mismo, sin embargo, se mantiene la tendencia creciente de la curva, ¿cierto? A excepción del 2026, que pues que digamos que es un año que apenas está en curso, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, digamos que ese apenas está en curso significa que se están, digamos que se están, ¿cuándo es 16? Que se están, digamos que escribiendo, se están, es posiblemente a finales del 2026, pues este número va a ser mayor, ¿no? Va a ser mayor. ¿Quiénes son las personas que más escriben en esos temas? Pues aquí aparecen. ¿Cuántos documentos por autor tienen? Esto ya creería yo que alguna vez lo discutimos, pero fíjese que aparecen unos pequeños elementos cienciométricos que nos pueden ayudar, ¿sí? Que nos pueden ayudar digamos, a hacernos a una idea de que lo que estamos nosotros proponiendo, pues digamos, que tiene una tendencia a la alta. Estos documentos que yo tengo aquí los puedo exportar de una vez como un archivo .bit. Mire que si yo los selecciono todos y le doy a exportar, puedo, digamos, hacer que me los exporte como un bittext. Y luego ese bittext cargarlo al Mendeley y al Overleaf, si así lo quiero. Si yo quiero tener estos de una vez como disponibles para citarlos y referenciarlos, me los puedo llevar de una vez como un archivo bit que luego puedo exportar desde el Mendeley. Si nos vamos acá al Mendeley, nos vamos a dar cuenta que hay una forma en la que yo puedo importar esos archivos bit también. A ver, ¿cómo es la vuelta? Por acá en File. Dice exportar todo como bit, pero también yo puedo... estoy casi seguro, permítanme un segundito que cargue todas las opciones. También puedo cargar o digamos que subir las referencias a partir de un archivo .bit. Démosle un minutico ahí que termine de cargar la interfaz, aunque yo creo que la puedo también abrir por acá en línea. A ver cuál carga primero.
Voy por acá a mi biblioteca, que recuerden que lo que me muestra en línea el Mendeley es lo mismo que me muestra aquí en el aplicativo desktop, que entre otras cosas no quiere cargar, vaya usted a saber por qué. Entonces, cuando yo le doy clic aquí en Add Reference, en este botoncito que aparece aquí, ¿cierto? Mire que puedo decirle que me importe archivos, ¿cierto? Que me importe bibliotecas. Cuando le doy importar bibliotecas, aparecen los archivos BibTeX a los que estaba haciendo referencia aquí yo hace un rato. Entonces, puedo exportar el mismo archivo BIP desde Scopus, ¿cierto? Que generé desde Scopus, lo puedo exportar al Mendeley o importar más bien al Mendeley, y también lo puedo cargar acá de una vez como en la carpeta de datos, aquí en el Overleaf, lo puedo cargar de una vez como si fueran mis referencias bibliográficas. ¿Listo? Es importante que tengamos presente que la búsqueda bibliográfica nos debe permitir, bueno, y también que evidentemente que Scopus no es el único, digamos que no es la única biblioteca en la cual yo puedo, digamos que buscar información, ¿no? No es la única biblioteca. Yo podría, digamos, utilizar otras fuentes como Google Scholar, como, bueno, aquí al final de la presentación, ¿cierto? Eh, 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 digamos que nosotros vamos a ver otras fuentes confiables, pero antes de eso, entonces, importante que señalemos aquí qué es lo más valorado, pues, en esas revisiones. Lo primero, pues, que sea una búsqueda completa, muy completa, ¿cierto? Que sea una búsqueda exhaustiva, como dice aquí, que sea una consulta de bases de datos especializadas, es decir, por ejemplo, como Scopus, que esa búsqueda se hizo al menos en 2 bibliotecas diferentes, es decir, que ustedes utilizaron Scopus, pero también utilizaron Google Scholar, que se puede consultar con unas personas expertas en el tema, es decir, con profesores, con los mismos autores de las revistas, ¿cierto? Y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, eventualmente yo puedo responder quién o quiénes son los autores más importantes, ¿cierto? Miren ustedes que si nos vamos acá y decimos, bueno, entonces miren que este señor Kumar, este señor Tarcoma han escrito mucho, ¿sí? Y han escrito mucho, y no solamente han escrito mucho, sino que han sido citados, ¿cierto? Entonces, si nos vamos aquí dice que este señor Kumar tiene 14 documentos entre los más citados, ¿cierto? Este señor Tarcoma lo mismo, 14 documentos en este margen de 5 años que yo le di a estos 5 o 6 años, y que son de los documentos más citados. Entonces, posiblemente estas personas pues sean autores de relevancia, y son autores que eventualmente digamos que nosotros podríamos, mire que voy a abrir esos 14 documentos, aquí él me dice, vea, de ese señor Kumar, de ese primero, los documentos que él ha escrito y que le estamos mostrando a ustedes son estos que aparecen aquí, ¿cierto? Entonces aquí me va a decir que son solo los 14 que él tiene escritos allá, vea los 14, y son estos, ¿sí? Y son de los más citaditos, ¿sí? Entonces yo podría empezar a leer estos documentos, ¿cierto? Empezar a leer, por ejemplo, el abstract, eh, 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 para ver pues como que, qué es lo que el hombre trabaja, ¿cierto? Sobre qué es lo que el hombre comienza a trabajar. Bien, eventualmente, digamos que yo también puedo dar cuenta de cuáles aspectos y variables han sido estudiados y cuáles no tanto, ¿cierto? Es decir, yo me doy cuenta que estudiaron sobre todo sensores de bajo costo, por ejemplo, voy a decir cualquier cosa, para material particulado, pero por ejemplo, para dióxido de nitrógeno, para dióxido de carbono, de pronto no tanto, ¿sí? Estoy inventando, ¿sí? Pero la idea es que ¿cómo se dice? Su análisis bibliográfico le arroje este tipo de conclusiones, ¿cierto? Que usted pueda decir, se ha utilizado, por ejemplo, mucho para sensores de bajo costo que utilizamos en espacios abiertos, pero resulta que yo quiero concentrar mi investigación en un espacio cerrado, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ese espacio cerrado, digamos que me permite a mí, ¿cierto? Generalmente me permite a mí, digamos que saber si estoy como acertado un poco en el tema que he escogido, en el tema, y no solamente en el tema, sino también digamos, en el core del asunto. Si yo me concentro, por ejemplo, en trabajar sobre
digamos que sobre variables como el material particulado, como el dióxido de carbono, como el ozono, que son materiales que eventualmente pueden ser contaminantes a nivel de la troposfera, o sea, a nivel del suelo, y resulta que sobre eso nadie ha escrito nada o sobre eso han escrito mucho ya. Entonces conviene que yo analice, ¿cierto?, qué es lo mejor para la investigación, por dónde comenzar a atacar los problemas que yo he ido planteando. Bien. Recomendaciones entonces. Definir ecuaciones de búsqueda. Las ecuaciones de búsqueda son tal cual como yo las definí acá, ¿cierto? Yo puedo decirle una y otra cosa, ¿cierto? Mira que esta es mi ecuación de búsqueda. Calidad del aire y bajo costo, sensores de bajo costo. Yo podría agregarle otra cosa más y tal otra cosa, ¿cierto? O sea, que comience a filtrar todo por ¿cierto? Pero también hay otros operadores lógicos, ¿cierto? Mire que aquí me construyó toda la ecuación, aquí aparecen otros operadores lógicos porque dice que pueden ser documentos de tipo artículo o también documentos de tipo, el otro tipo de documentos son conference paper, ¿cierto? Perdón. Es decir, que aquí me tuvo en cuenta tanto artículos como artículos de conferencia, ¿sí? Un margen para los años, ¿sí? Entonces, tiene en cuenta toda esta ecuación de búsqueda más el intervalo de los años que yo le di aquí y también tipos de documentos que son solamente artículos o artículos de conferencia. Entonces, toda esta ecuación de búsqueda que aparece aquí, pues digamos, a lo que se hace referencia acá, ¿cierto? Que la ecuación de búsqueda está bien justificada. Ahora, lo otro es, vamos a agrupar esos trabajos de acuerdo a referencias internacionales, referencias nacionales, referencias locales. Es muy posible que el Scopus nos arroje puras referencias internacionales, ¿sí? Puras. Si yo me voy por acá a los países, aquí, si yo me voy por acá a los países, me doy cuenta que la mayoría de artículos han sido escritos en Estados Unidos, ¿sí? De los que yo tengo ahí. Pero aquí una cosa importante es que yo puedo escoger otros países. Si yo busco, por ejemplo, Colombia, de pronto en esos primeros que yo definí, de pronto no aparezca, ¿sí? Pero podría inclusive tratar de buscarlo. Como yo le pedí aquí que hiciera una filtración, ¿cierto? Entonces posiblemente ni siquiera aparezca Colombia aquí. A ver, vamos a hacer una búsqueda por así en duro. Ah, aquí aparece Colombia, vea. Entonces yo podría decir, bueno, inclúyame Colombia en ese dibujo, ¿sí? Y aparece Colombia con 19 documentos. Estos serían mis referentes, por ejemplo, perdonen, mis referentes nacionales, ¿cierto? Mis antecedentes nacionales, ¿cierto? Porque si yo me voy a ver acá, a la búsqueda que acabo de hacer, y me voy a estos 19 documentos y los cargo, ¿cierto? Entonces aquí me va a decir que hubo 19 personas aquí en Colombia que escribieron algo relacionado con temas de calidad del aire, ¿cierto? Entonces, si ustedes observan, aquí aparece usando sensores de bajo costo, en el Valle de Aburrá, por ejemplo, aparte de ser de Colombia, es local porque habla exactamente digamos, de la región en la cual ustedes viven, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces pueden comenzar a mirar, a ver, por acá hay otros casos, estudio Valle de Aburrá, multisensor, calidad de los datos, estimación y demás. Aparecen muchísima información, bueno, muchísima, no, 19 artículos que fueron escritos por personas aquí en Colombia, ¿cierto? Y que nosotros podemos empezar, digamos que a revisar, a ver qué es lo que estas personas escribieron, ¿cierto? Y cómo puedo yo compararlo con lo que yo pienso hacer, ¿listo? Entonces, miren que así, a partir del Scopus, también podemos hacernos a una base de datos de autores, digamos, nacionales o locales que ayudaron, digamos, a construir estados del arte en las temáticas que yo necesito. Entonces, es muy importante que nosotros seleccionemos una tabla o que hagamos una tablita en donde resumamos cuáles son
esos aspectos más importantes. Una tablita que me organice, obviamente, los autores, cuáles son los aspectos metodológicos y cuáles fueron esos resultados que las personas obtuvieron, ¿sí? De forma tal de que la tablita me sirva para posteriormente construir el apartado de antecedentes que yo tengo que construir, ¿cierto? Entonces, eso es bien importante que lo tengamos en cuenta. La búsqueda de información es supremamente importante porque nos va a permitir, digamos, empezar a redactar ciertos aspectos que yo voy a empezar a considerar. Por ejemplo, aquí aparece un ejemplo de algunas tablitas. Aparecen, digamos, qué fue lo que yo observé, ¿cierto? En cada uno de estos documentos. Es como una especie de codificación, ¿cierto? Y cuáles fueron las observaciones, ¿cierto? Cosas metodológicas, digamos, resultados importantes. Yo podría colocarlo como, por ejemplo, el título del documento por aquí o un código para el título del documento, por ejemplo. Quiénes son los autores, que en este caso pues no es como tan relevante, pero sí qué resultados obtuvo o qué métodos utilizó. Aquí aparecen otros, vean, el título del trabajo, el año en el que fue publicado, ¿cierto? Digamos aquí qué tipo de señal es la que estoy analizando, cuántos sujetos analicé, cuál fue el sistema de adquisición, es decir, son trabajos que describen, digamos, de forma técnica, por ejemplo, en este caso es muy técnico, qué fue lo que yo, digamos, que estoy tratando de analizar. Aquí habla de registro de localización y caracterización de personas con discapacidad, ¿cierto? Que es una herramienta web que permite recoger información de personas con algún tipo de discapacidad residente en Colombia. Esto es de acuerdo a la temática, ¿sí? Aquí aparece, digamos, como un planteamiento de los antecedentes y por acá como un objetivo general. ¿Listo? Entonces son ejemplitos que aparecen aquí. Y finalmente, aquí aparecen, digamos que otros elementos que nos permitirían eventualmente, digamos que ayudarnos con esta búsqueda bibliográfica. Mire que aquí aparece una guía para la revisión bibliográfica. Entonces, si ustedes le pican alguno de estos, seguramente les va a bajar un documento que nos indica cómo debemos hacer, cómo hacer esas revisiones bibliográficas, ¿cierto? Entonces pueden revisar estos últimos documentos que aparecen aquí en la última parte de la presentación, como para guiarse y llevar a cabo pues una búsqueda bibliográfica un poco más precisa o un poco más, digamos, exacta frente a lo que nosotros estamos queriendo hacer. Vamos a tratar de ir de la mano construyendo el problema, ¿cierto? Y utilizando referencias que nosotros encontremos y que nos den respuesta pues a la problemática o que nos den soporte, ¿sí? Entonces, la primera parte de la actividad que está propuesta es una actividad que está propuesta alrededor de la problemática, ¿cierto? Entonces, vamos a consultar referentes bibliográficos en donde hayan tenido problemas similares y que nosotros podamos decirlo, vea, es que en tal parte se tuvo un problema similar y allá hicieron esto y aquello, ¿cierto? Eso también tiende a nutrir el problema que ustedes están planteando y posiblemente más adelante desarrollar de una forma mucho más organizada los antecedentes. Lo que hicimos ahorita, pues suena de pronto un poco repetitivo, pero recuerden que estamos planteando un problema. Ahora bien, nosotros habíamos quedado en algún momento de que íbamos a tener dos tipos de valoraciones, ¿cierto? Esas valoraciones van a ser algunas actividades que vamos a ir proponiendo en el aula, ¿cierto? Y vamos a ir haciendo avances parciales, ¿cierto? Para las notas de exámenes. Justo después de Semana Santa, ¿cierto? Viene la primera evaluación. Aquí en la pantalla están viendo, creo yo, o no estoy compartiendo nada, permítanme ver, no creo que no estoy compartiendo nada. Aquí en la pantalla les va a aparecer la guía didáctica, como para que lo tengamos presente. ¿Sí? Y en la guía didáctica, por acá en la parte de acá abajo,
dejamos planteado, en este caso por acá abajito, dejamos planteado cómo íbamos a evaluar, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer en el primer parcial son 1 o 2 exposiciones de la propuesta, ¿cierto? Y vamos a entregar un documento parcial. Entonces, ya hemos ido nosotros avanzando en esta de acá. Vamos a empezar a avanzar en esta de acá. Entonces, para dentro de 8 días, es decir, para el día 19, vamos a hacer una primera exposición de avance, ¿sí? Esa primera exposición de avance va a empezar a nutrir esta nota parcial de acá arriba, ¿sí? Después de Semana Santa, que es la semana de parciales, es decir, estamos hablando de aquí al 9 de abril, ¿cierto? Ese 9 de abril, que estaríamos en semana de parciales, haríamos una entrega parcial del documento y una segunda exposición. Es decir, y con eso completaríamos, digamos, 3 calificaciones para este primer 25% que van a estar amarradas única y exclusivamente al trabajo de grado o a la redacción o a la formulación del documento de trabajo de grado. ¿Listo? Preguntas. Hasta el momento, por ejemplo, digamos, acá en el polivirtual. Sí, señor, te escucho. No, profe, que todo muy claro. Listo, Alejandro. Entonces, por ejemplo, hasta el momento nosotros aquí en las calificaciones, digamos, solamente me están apareciendo las actividades en duro. Yo voy a comenzar a crear, digamos, las categorías necesarias. Entonces voy a empezar por acá definiendo, digamos, que cada una de estas actividades tiene una categoría, que no me acuerdo cómo es que es, pero ya lo resuelvo. Y que esas categorías, digamos que están relacionadas con ¿cómo se llama? Con a dónde le contribuye esa calificación. Aquí dice que sin categorizar, porque no tengo categoría, obviamente. Pero entonces me toca definir esas categorías. Listo, entonces podemos dejar hasta ahí. Yo voy, en este momento estoy apagando la grabación. Tienen que empezar a construir o deben empezar a construir su problema, ¿sí? Y para construir su problema, pues van a apoyarse de lo que ya vimos de Scopus, de los artículos y demás. ¿Listo? Recuerden que no solamente esa información nos sirve para soportar problemas, también nos servirían cosas, por ejemplo, las personas que están proponiendo situaciones o problemas que ocurren dentro de las empresas. Las empresas generalmente hacen reportes, hacen informes técnicos o eventualmente si de pronto esos problemas no han sido documentados, una forma de soportar que realmente está ocurriendo un problema, pues sería cosas como digamos, como colocar, por ejemplo, ¿cómo se dice? Encuesticas. Supongamos una encuestica a un par de técnicos que manejen cierto proceso y que eventualmente esas encuestas estén orientadas a decir, a que nos permitan llegar a la conclusión de que, oiga, sí, existe un problema ahí. Pero generalmente hay informes, ¿cierto? Informes técnicos. Generalmente hay otras empresas que tienen más o menos esos mismos problemas, entonces puede ser que usted encuentre información relacionada, pero en otras empresas, en otras industrias, ¿cierto? Y así sucesivamente. Entonces, no solamente es información científica como la que estábamos mostrando, sino además información técnica, proyectos, informes de mantenimiento, todo este tipo de cosas que terminan contribuyendo de una u otra forma, pues a mejorar o a soportar todo el planteamiento del problema pues que ustedes están haciendo. ¿Listo? Entonces, ya no voy a ocuparles más tiempo, voy a cesar la grabación y finalizamos.